Semana. Es una estadística extrapolada, lo cual significa que es un cálculo basado en naciones que toman muchas estadísticas y que se parecen a México, pero calculan que en México haya aproximadamente poquito arriba de 950,000 personas paralizadas por problemas en la columna, por accidentes que les dañan la columna y quedan paralizadas. Fíjense, 950,000 personas. Para ponerlo en perspectiva, es más o menos la cantidad de gente que vive en Cancún. Imagínense toda la ciudad de Cancún de gente paralizada. Pero ¿saben qué estaba pensando? Me pregunto cuál sería la cantidad si hubiera estadísticas de la gente que está emocionalmente paralizada. La parálisis emocional es la que sufre una persona que siente ciertas emociones de forma tan fuerte que no lo dejan vivir, no lo dejan actuar, no lo dejan pensar, no saben ni para dónde hacerse. ¿Alguna vez han estado emocionalmente paralizados? Generalmente provienen de emociones, ¿verdad?, que son como por ejemplo el miedo, la culpa, el remordimiento, ¿no?, la amargura, a veces es la pena, ¿no?, cuando tenemos un dolor profundo, la soledad, ¿verdad?, el enojo. Y lo que sucede cuando estamos emocionalmente paralizados es que sentimos que nuestra vida está fuera de control, pero lo peor de todo es que sentimos que no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. O sea, nos sentimos sin control sobre nosotros y no vemos claro qué podríamos hacer para que eso cambiara. Entonces, cuando te sientes de esa manera, empieza a decirte a ti mismo cosas como, esta situación no tiene solución, mi matrimonio no se va a salvar, nunca me voy a liberar de la esclavitud de este hábito, siempre voy a ser igual de explosivo. O sea, empieza a pensar que la manera en la que estás viviendo tu vida no hay forma de cambiarlo. Estás totalmente paralizado y generalmente, fíjense, esa parálisis viene por emociones que caen en una de tres categorías: miedo al futuro, remordimiento por el pasado o dudas acerca de mi habilidad para lidiar con el presente. El día de hoy vamos a estudiar cómo Jesucristo resuelve esa parálisis, las tres cosas de un plumazo. O sea, vamos a analizar qué es lo que hace Jesucristo que transforma totalmente tu vida para sacarte de esa parálisis emocional y dejarte vivir la vida que Dios diseñó para ti. Bien, seguramente muchos de ustedes han oído a personas decir cosas como, Jesús me cambió la vida. ¿Han oído eso? ¿Han escuchado a gente decir que Jesús los transformó? Pero ¿saben qué he notado? Que la gente que nunca ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, ¿verdad?, que no creen en Cristo, apenas están empezando a caminar de la mano de Cristo, no saben lo que eso significa. O sea, entonces, Cristo me cambió la vida. Tú dices, ¿qué te cambió? ¿Qué hizo? Yo te veo igual, ¿no? O sea, ¿qué es lo que cambió en tu vida? ¿No? Y eso es exactamente lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es exactamente lo que hace Cristo que cambia tu vida? Y miren, estuve pensando mucho a este respecto porque los seres humanos tenemos un mal hábito, que es, pensamos que todas las cosas que valen la pena son difíciles de hacer. Y cuando estudiamos lo que hace Jesucristo nos damos cuenta que son cosas simples, no podemos creer que eso es todo lo suficiente. ¡Ay, ya! Nada más, con eso ya. Pero si asimilas los principios que vamos a estudiar hoy, puedes salir de aquí radicalmente transformado. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, a ponernos en sus manos y vamos a estudiar qué hace Jesús en tu vida que te cambia. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por esta familia en Cristo que nos has dado. Venimos a declararte nuestro amor y a declararte nuestra necesidad de ti, Señor. Sabemos que te necesitamos y muchos de nosotros ni siquiera entendemos cómo sucede eso de entregarte nuestra vida y que tú hagas transformaciones en ella. Así es de que queremos ponernos en tus manos esta mañana, Señor. Te pedimos que abras nuestro corazón, que nos dejes recibir tu palabra, que nuestro corazón sea tierra fértil, Padre, para que podamos entender lo que nos vas a explicar el día de hoy y que eso dé fruto, y que ese fruto haga en nosotros la transformación que tanto necesitamos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, miren, vamos a estudiar la historia de una persona que tuvo un encuentro cercano con Jesucristo y gracias a ese encuentro tuvo una transformación radical. Este evento es algo tan importante que Dios consideró necesario ponerlo en la Biblia 3 veces. O sea, en 3 de los 4 evangelios
tenemos el recuento del encuentro de esta persona con Jesucristo. Evidentemente hay lecciones importantes que Dios quiere que saquemos de este encuentro, y lo que vamos a hacer nosotros es vamos a ver comentarios de los 3 autores que escribieron al respecto. Los 3 primeros evangelios, que son Mateo, Marcos y Lucas, escribieron respecto a este encuentro. Entonces vamos a ver el principio, que es en Lucas 5, versículos 17 al 19. Dice así: un día, mientras enseñaba, está hablando de Jesucristo, estaban sentados ahí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. ¿Se fijaron en esa frase? O sea, está en un cuarto que está lleno de gente, pero no es cualquier gente del pueblo, son maestros de la ley y fariseos que vinieron de toda la región para escuchar a Jesucristo enseñar. ¿Okay? Y dice, entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que se subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Bien, este individuo que acaban de traer es una persona que está físicamente paralizada. A simple vista, todos podríamos pensar que su principal problema es ese, que está físicamente paralizado, pero nos vamos a dar cuenta cómo Jesucristo le va a decir 3 cosas que lo van a liberar a niveles muchísimo más profundos que nada más físicamente. Y lo importante de estas cosas que vamos a ver es que son las mismas cosas que te va a decir a ti si te acercas con honestidad y le dices, Señor, necesito ser transformado, necesito cambiar. Te va a decir estas 3 mismas cosas, y si las asimilas y las aplicas, entonces vas a poder recibir exactamente la misma transformación que recibió esta persona. Yo me imagino que muchas de las personas que estamos aquí hemos experimentado la frustración de identificar cosas en nuestra vida que sabemos que tienen que cambiar y que lo hemos intentado muchas veces y no hemos podido. Y entonces llegamos a la conclusión de que no podemos cambiar. Si estás en esa situación, has estado en ella, te tengo maravillosas noticias porque estás en el lugar adecuado. ¿Ya? El objetivo de Comunidad de Fe es vidas transformadas por el Evangelio de Cristo. Estás sentado en el lugar en donde le vas a dar la oportunidad a Dios de trabajar en tu corazón y puedes salir transformado. Pero necesitas entender a profundidad estas 3 cosas que a simple vista parecen tan simples. Fíjense, 3 cosas que le va a decir, 3 principios muy importantes. Lo primero que hace Jesucristo en la vida de este señor es esta. Número 1, va a aliviar sus miedos. Y es lo mismo que hace en tu vida. Si te acercas a Él honestamente para pedirle transformación, lo primero que va a hacer es aliviar tus miedos. Miren, en este tipo de enseñanzas de Jesucristo, para poder asimilar al 100% las palabras que está diciendo, tienes que tratar de imaginarte la escena. O sea, imagínense esa escena. O sea, está Jesucristo en medio de una enseñanza que parece ser que es tan importante que vino gente de toda la región. Que hay. Y entonces, ¿qué deciden hacer? Se suben a la azotea y empiezan a hacer un agujero en el techo. Entonces traten de imaginarse la escena. Imagínense que ahorita mientras estoy yo hablando, ¿verdad?, de repente alguien empieza a hacer un agujero en el techo. O sea, mientras estamos aquí en la iglesia, suena un teléfono celular y nos distrae a todos, ¿no? Yo era un niño y le queremos dar con un matamoscas. O sea, cualquier ruidito es una interrupción que todo el mundo nos distrae. Ahora imagínense un grupo de personas haciendo un agujero en el techo. Empiezan a hacer un agujero en el techo, entonces ya imagino que todo el mundo empieza a voltear, los 4 se asoman y dicen, pues vamos a bajar a este, ¿no? Entonces bajan al paralítico. Traten de imaginarse si ustedes fueran ese paralítico, cómo se hubieran sentido en el momento en que los ponen en el piso, con Jesucristo ahí y todos los maestros de la ley así volteándote a ver. O sea, seguramente esa persona se empezó a sentir ansiosa, nerviosa, con miedo, preguntando si no la había regado, a ver qué me va a decir ahorita, ¿no? Cómo interrumpimos su mensaje a la mitad. Pero ¿qué le dice Jesucristo? Dice, Jesucristo, en lugar de enojarse con él, en lugar de decirle, oiga, estoy en medio del punto más importante, ¿no? Lo que le dice son palabras de ánimo. Fíjense, sus primeras palabras están registradas en Mateo 9:2. Dice, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, ánimo. O sea, en lugar de molestarse, en lugar de decirle que por qué interrumpe, lo que le dice es, no hay problema, anímate.
Estás en el lugar adecuado, a mí no me molesta, no te preocupes. Bien, ¿saben qué significa eso? Jesucristo sabe perfectamente cómo se está sintiendo ese individuo. Sabe qué es lo que está pasando por su corazón y por eso lo primero que hace es aliviar sus miedos. Eso significa que a Jesucristo también le interesa cómo te estás sintiendo tú en este momento. Yo no sé qué estés pasando en este momento de tu vida, en esta etapa de tu vida, ¿qué estás enfrentando? A lo mejor, como este señor, estás desanimado, te sientes sin el poder para hacer las cosas, te sientes dependiente, no tienes control de tu vida, a lo mejor tienes miedo. Pero lo primero que Jesucristo quiere que sepas es que, así como te sientes, es algo que a Él le preocupa. Y necesitas entender que le preocupa. Ahora, ¿por qué le preocupa tanto a Jesucristo aliviar tus miedos? Si ustedes leen la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que cada vez que Dios le habla a la gente, sus primeras palabras siempre son: no temas, no tengas miedo, tranquilízate. ¿Por qué? Pues hay dos razones muy importantes. Para empezar, Dios sabe que el miedo es un problema universal. Todos los que estamos aquí en esta sala, lo aceptes o no, tenemos nuestras inseguridades privadas y secretas. Cosas que nos dan miedo, cosas que nos aterran a lo mejor, pero que no queremos que los demás sepan que las tenemos. Pero Dios sabe que todos, absolutamente todos, tenemos miedo a algo. Entonces, ¿qué te está preocupando a ti ahorita? ¿Qué es lo que te tiene sin dormir? A lo mejor es una cuestión de salud en tu vida o en la vida de alguien a quien amas. A lo mejor es el estado de tus finanzas. A lo mejor es tu empleo. A lo mejor el futuro no se ve tan prometedor en este momento. A lo mejor es alguna relación. A lo mejor tu matrimonio o alguno de tus hijos. A lo mejor te da miedo el futuro o traes cargando cosas muy pesadas del pasado o las presiones que estás enfrentando en el presente. Sin importar qué sea lo que en este momento te está haciendo que te tiemblen las rodillas, lo primero que tienes que entender es que Jesucristo entiende perfectamente que tienes miedo. Y lo importante de eso es que, fíjense, Él sabe que es precisamente ese miedo lo primero que te va a congelar, lo primero que te va a paralizar. Y por eso sus primeras palabras siempre son de ánimo. Proverbios 25:12 dice: la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra de aliento lo anima. O sea, la angustia, fíjense, muchas veces la gente no se da cuenta que lo que lo tiene paralizado, lo que lo tiene deprimido, lo que lo tiene ahí amarrado, es la angustia que hay en su corazón. Y por eso lo primero que hace Jesucristo es darte palabras de ánimo. Y quiero que entiendas que si estás sentado el día de hoy en esta sala, es porque Jesucristo quería que oyeras palabras de ánimo. Yo no sé qué está pasando en tu vida, pero Dios sí sabe. Y lo que te está tratando de decir es: tranquilo. Eso que estás enfrentando, sí lo puedo manejar. No tengas miedo. Relájate. Entonces, necesita Él aliviar nuestros miedos. De hecho, la Biblia nos dice que cuando nosotros tenemos ansiedad y tenemos miedo, lo que debemos hacer es dárselo a Dios. Primera de Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Entonces necesitamos entender que no estamos solos y que Dios se preocupa por cómo nos sentimos, y lo que nos está pidiendo es que le pasemos las ansiedades. Primero, porque es un problema universal. Pero ¿saben cuál es la segunda razón por la que es importantísimo para Él aliviar tus miedos? Porque Él sabe que la verdadera razón por la que la gente no se acerca a Dios es por miedo. Yo no sé si te ha caído el 20 de esto, pero la mayor parte de la gente se acerca a Dios pidiéndole cambios, ¿no? Te acercas y sabes que hay cosas en tu corazón y dices: Señor, cámbiame. Pero dentro, profundamente en tu corazón, hay una voz que dice: pero ¿y si me cambia tanto que no me gusta? Si los cambios que hacen ya no me parecen. ¿Qué tal si me lleva a un área en donde ya no voy a estar contento? Ahora que estuvimos en España, íbamos en la Plaza Mayor caminando el domingo y ves a gente caminando con sus Biblias, predicándole a la gente a gritos, pero los andan correteando porque la gente sale corriendo de ellos. Es que, Señor, te vaya a todo el mundo. Yo dije: ¿y si me transformo y me convierte en uno de esos? ¿No? ¿No? Si me vuelvo un fanático que se ponga a gritar en las esquinas. Yo imagino que la preocupación de la mayor parte de ustedes no es si los convierte en uno que se ponga a gritar en las esquinas.
Pero sí hay cosas que pasan por tu corazón que son miedos, ¿no? Que dices, ¿y si me quita todo el control de mi vida y ya no me gusta? Aunque también podríamos discutir de qué control hablas, ¿no? Porque pues, ¿qué control tienes de tu vida? Pero la gente piensa que controla su vida y si me lo quita, y si me quita la libertad, y si de pronto mi vida se vuelve la cosa más aburrida del mundo, o si me empieza a pedir que haga cosas y no doy la talla, le hago promesas de cosas que voy a hacer y qué tal si luego no las puedo cumplir y luego se enoja. O qué tal si me acerco tanto a él que pueda ver claramente lo que hay en mi pasado y ya no le guste, como si no lo pudiera ver de todas maneras, ¿no? Pero ese tipo de miedos son lo que hace que la gente no se acerque realmente, que se entregue totalmente a Dios. Pero vas a tener que aprender a sobreponerte a ese miedo, porque te voy a decir una cosa que es muy simple. Si tienes miedo de Dios es porque no lo conoces. No has entendido quién es Dios y cuánto te ama, porque el día que lo conozcas y lo entiendas, te va a dejar de dar miedo. De hecho, acercarte a Dios es lo único que puede hacer que elimines los miedos de tu vida. Vas a poder orar como David en el Salmo 34:4 que dice, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. ¿Te gustaría ser libre de todos tus temores? Ese es, fíjense, el principio de cualquier cambio en tu vida es este. Por ahí tiene que empezar Dios. Porque si no, ni siquiera te vas a acercar a Él. Entonces necesita aliviar tus temores. Está diciendo, no temas. Entonces necesitas creerle a Dios y acercarte a Él. Sobreponerte a ese temor. ¿Qué es lo segundo que hace? Número 2 dice, elimina tu culpabilidad. Después de aliviar tus miedos, lo siguiente que va a hacer es eliminar tu sensación de culpabilidad. Miren, esta siguiente frase es algo que a mí me parece de lo más interesante. En Lucas 5:20 dice, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. ¿Ustedes se imaginan a qué iba el paralítico? ¿Por qué hizo tanto escándalo y se subió a la azotea? Estuvo dispuesto a romper el techo de sus amigos para bajarlo enfrente de Cristo. ¿Qué estaría buscando? ¿Que lo sanara espiritualmente o físicamente? Miren, esta es la cosa más simpática, porque dices, oye, espérate, pues viene el paralítico porque sabe que está sanando gente y dice, te perdono tus pecados. El paralítico, ¿no? Porque ese paralítico es igual que tú y que yo. Tú y yo estamos más preocupados por nuestros problemas externos que por nuestros problemas espirituales. Ese señor ha de haber hecho una cara de sorpresa como diciendo, ¿qué? ¿No? O sea, ¿qué dijo? Pero ¿saben qué está pasando ahí? Jesucristo ve muchísimo más profundamente que la parte superficial que son tus síntomas. A ti y a mí nos preocupan los problemas externos. Los problemas de salud, los problemas de nuestras relaciones, nuestras finanzas, esas cosas nos quitan el sueño. Pero Jesucristo ve más allá y dice, no, la raíz de tu problema es otro. Y cuando ve a este individuo, está viendo una persona que sí, está paralizado físicamente, pero más allá de estar paralizado físicamente, ese Señor también está paralizado espiritualmente, porque trae una herida escondida, profunda en el corazón que necesita ser sanada primero, si quiere después hacerle algún otro tipo de cambio. Y por eso sus primeras palabras son, tus pecados quedan perdonados. Ese señor, al igual que muchos de los que estamos aquí, estaba realmente paralizado por culpabilidad o por la amargura. En el caso de este es culpabilidad, porque lo que hace es decirle, tus pecados quedan perdonados. Y tienes que entender, todas las personas de este mundo necesitan escuchar esas 4 palabras. Todos las necesitamos. Porque todos somos imperfectos, todos hemos hecho cosas contra otras personas y causado heridas, y todos, absolutamente todos, hemos tomado el lugar de Dios en nuestra vida y decidido que la vamos a dirigir nosotros y no Él. Todos necesitamos ser perdonados. Fíjense, el problema con la culpabilidad es que muchas veces la gente ni siquiera se da cuenta del peso que eso significa en tu vida. La culpabilidad es una de las emociones más paralizantes que existen. Te roban de la fuerza, del gozo, de la energía de vivir, de las ganas de vivir para lo que Dios te diseñó para vivir. Y muchas veces ni cuenta nos damos. Es lo que destroza nuestras relaciones y termina por lastimar el cuerpo, aparte, ¿verdad? Porque esas emociones paralizantes lo que causan en tu cuerpo es un estrés que tu cuerpo no fue diseñado para manejar.
Así no fuimos diseñados. Hay estudios que revelan que más del 50% de las camas en hospitales están llenas de gente que su problema está relacionado con el estrés causado por culpa o amargura. No todo el mal del mundo es estrés, pero una gran parte es eso. Entonces, lo que no quieres es que te estés sintiendo culpable. Miren, de hecho hay gente que pregunta, entonces, ¿un seguidor de Cristo nunca tiene que sentirse culpable? ¿Será que eso es así? ¿No? O sea, sí tenemos que sentirnos culpables, pero solo el suficiente tiempo para reconocerlo, confesarlo y pedirle perdón. Porque lo que Él no quiere es que andes cargando con la maleta de culpabilidad, que eso es lo que te detiene y lo que te congela. O sea, hay personas que enseñan que mientras que más culpable te sientas, más espiritual eres. Eso no es cierto. Te sientes más miserable, ¿no? Pero no más espiritual. O sea, ¿de qué se trata la cruz de Cristo? Todo en la cruz de Cristo fue acerca de eliminar tus pecados y eliminar la culpabilidad. La verdad de las cosas es que todos la hemos regado, todos hemos cometido pecados. Yo no puedo ni siquiera cumplir con mi propio estándar de comportamiento, mucho menos el de Dios. Y por eso es tan importante que aprendamos cómo nos perdona Cristo, porque si no vas a andar cargando con tu maleta de culpabilidad. Esto es tan importante que se los puse ahí aparte en su programa. Dice, ¿cómo es que Cristo nos perdona? Fíjense, 3 cosas muy importantes. Para empezar, letra A, te perdona instantáneamente. En el momento en que tú reconoces tus pecados, reconoces tu actuación y te acercas a Cristo y le pides perdón, instantáneamente te perdona. La Biblia en ningún lugar dice que cuando vas a pedirle perdón a Dios, Dios dice, lo voy a pensar. Te digo pasado mañana, ¿no? O sea, ¿no? Eso somos nosotros, ¿no? Así perdonamos nosotros. Te hace alguien algo y dices, que sufra un rato, ¿no? Luego le digo si lo perdono o no. Pero la Biblia dice que el perdón de Dios es, tú vas, dice, cuando vayas te va a perdonar. Fíjense, 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dice, tú vas y confiesas y Él te perdona y te limpia instantáneamente. ¿Okay? Entonces, para empezar, en el momento en que vas, te perdona. Letra B, te perdona completamente. ¿Qué significa eso? Todos y cada uno de los pecados que has cometido, en el momento en que vas a pedirle perdón, son perdonados por Dios. Todos. En su carta a los Colosenses, en Colosenses 2, versículos 13 y 14, Pablo dice, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos, ahí subrayen esa palabra, todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él, y miren, les recomiendo que también subrayen esta palabra que sigue, Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Dice, Jesucristo fue clavado en la cruz y todos mis pecados y tus pecados fueron clavados en la cruz con Él. Así que puedes dejarte de estar clavando en la cruz tú todos los días, porque tus pecados ya fueron clavados en esa cruz. Su perdón es instantáneo y es completo e incluye todos los pecados, incluyendo los que ni siquiera sabías que eran un pecado cuando los hiciste. Muchos de nosotros, antes de conocer a Dios, antes de conocer su palabra, hicimos cosas que luego cuando la vimos dijimos, en la torre, ¿no? O sea, ni sabía. Bueno, esto dice, todos los pecados fueron clavados a la cruz y dice que los anula. ¿Saben lo que eso significa? O sea, los borra de su memoria. La Biblia dice que no se va a acordar de tus pecados. ¿Se dan cuenta lo que eso significa? Miren, muchos de nosotros vamos caminando por esta vida sabiendo del perdón de Dios, pero cargando con la culpa de cosas terribles que hemos hecho. Y va a ser una sorpresa para muchos de nosotros cuando lleguemos al cielo y estemos frente a Dios y le digamos, me siento muy mal por el crimen ese que cometí, o el aborto, o el divorcio, o la manera que traté a tal persona, o lo que hice, y Dios te diga, ¿de qué estás hablando? ¿De qué hablas? Tú eres perfecto, estás limpio, blanco como la nieve. Mi Hijo Jesucristo borró todo, no me acuerdo. ¿De qué hablas? ¿Qué? Va a ser una sorpresa cuando te des cuenta que verdaderamente quiere decir que ya te perdonó todo. Miren, la verdad es que el perdón de Dios tiene un poder tan fuerte cuando lo asimilamos.
Y si Dios ya te perdonó todas estas cosas, ¿no será hora que te perdones tú también? Por si no fuera suficiente, aparte de ser instantáneo y ser completo, te perdona gratuitamente. O sea, la Biblia dice que su perdón es un regalo. Eso significa, nunca te lo vas a poder ganar, ¿verdad? Nunca lo vas a merecer, ¿verdad? Es un regalo de Dios para todos nosotros. Dice Romanos 3, 23 y 24, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Eso significa que Cristo te declara inocente sin importar quién eres y qué has hecho. Nos incluye a todos y es gratis. ¿Se dan cuenta lo que eso significa? Si notaron la frase, cuando Jesucristo le avisa que sus pecados están perdonados, le dice, amigo, tus pecados están perdonados. ¿Saben qué le está diciendo? Sin importar quién seas y qué has hecho, yo te considero un amigo. Y lo que quiero es tener una relación cercana, profunda contigo. ¿Por qué? Porque para eso fuiste creado. Tú y yo fuimos diseñados para estar en una relación perfecta de armonía con Dios. Y Jesucristo está tratando de decirte, lo que estoy tratando de hacer es tener una relación contigo. Olvídate de tus pecados, no tengas miedo, acércate y vamos a tener una relación. Si te pierdes de eso, si no te puedes relacionar bien con Él, te pierdes del propósito para tu vida. Porque para eso te creó. Cuando tienes una relación personal con Cristo, eso te abre los ojos y empiezas a ver el mundo de otra manera y empiezas a vivir la vida de otra manera y empiezas a vivir para Él, para sus propósitos. Nada de eso es posible si no tienes una relación con Él. Te está diciendo, aquí estoy. Ya morí por ti, ya pagué por todo eso. Tíralo y ven. Necesitamos entender que es amistad. Tu propósito nunca fue ganar dinero, tener mucho éxito, luego retirarte, no hacer nada y morir. No. Tu propósito es tener una relación personal con Él para la eternidad. Y es lo que está tratando de comunicarnos aquí. Y miren, es importantísimo que entiendas que su perdón es instantáneo, que es completo, que es gratuito, porque si no lo entiendes, si realmente no lo asimilas, te voy a decir lo que va a pasar. Cada vez que te empiecen a pasar cosas negativas en tu vida, vas a decir, uy, ya me está castigando Dios. ¿Ahora qué hice? ¿Te cae el 20 de que es imposible que te esté castigando por algo que hiciste? O sea, la Biblia dice que Jesucristo pagó por todos los pecados que tú hiciste. Cargó con el castigo de todos los pecados que la gente que pone su fe en Él cometieron. Es imposible que te esté castigando por algo que Cristo ya pagó. Sería un doble pago por tus pecados y un desperdicio de la cruz de Cristo. Entonces, si no entiendes el perdón, vas a andar cargando con tu maleta de culpabilidad toda la vida. No vas a entender que ya estás libre. Cuando realmente asimiles esto, vas a poder amar a Dios con todo tu corazón. Porque vas a entender el amor de Dios por ti. Entonces, alivia sus miedos, ¿verdad? Elimina su culpabilidad y luego número 3, y aquí es donde viene el cambio, esta es la parte maravillosa, te habilita para hacer lo que en este momento te parece imposible. Cuando tú vas con honestidad a pedirle a Cristo que haga esa transformación y le permites hacer estas cosas en tu vida, lo que va a hacer es darte la capacidad de hacer cosas que hoy te parecen imposibles. En Marcos 2, versículos 11 y 12, Jesucristo le dice, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Qué fácil, ¿no? Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Pues ya me imagino que no, ¿no? O sea, ¿cuándo habían visto una cosa así? ¿Eh? Estaban impresionados. Pero ¿se dan cuenta lo que le pidió que hiciera? Miren, la verdad es que leemos estas cosas y ni siquiera nos ponemos a pensar. El individuo llevaba años paralizado. O sea, en esa época, no es como en nuestra época, una persona paralizada dependía totalmente de su medio ambiente.
O sea, necesitaba de la gente, a donde iba lo tenían que llevar cargando entre todos. Generalmente lo cargaban a las plazas, dejaban a la gente en las plazas para que diera limosna, para que tuvieran que comer. Si él quería ir al baño lo tenían que cargar entre todos. O sea, nunca había podido depender de su propia fuerza y Jesucristo le pide que haga precisamente lo que nunca ha podido hacer. Párate, levántate. ¿Por qué le pide una cosa así? ¿Saben qué está haciendo? Está estirando su fe. Le está dando fe a ese individuo. La gente piensa que fe es algo en lo que crees. Eso no es fe. Fe es algo que haces. No son cosas en las que piensas, sino en las que actúas. Fe significa obedecerle a Dios aunque te parezca imposible. Eso es fe. Cuando dice, haz esto, fíjense, piensen en lo que los tiene congelados. O sea, muchos de nosotros, hay cosas en nuestra vida que nos gustaría cambiar, que están bajo nuestro control. No estoy hablando de cosas, o sea, si tú estás orando para que Dios te haga crecer otro medio metro y tienes más de 18 años, good luck, ¿no? O sea, no va a suceder. Pero hay cosas que los que estamos aquí le estamos diciendo, Señor, quita eso de mi carácter, ya no me dejes estar amarrado a esto, Señor, ya no me dejes comportar, cambia esta parte. Cosas que están bajo tu control y que no las estás cambiando. Te voy a decir por qué. Porque en tu mente estás diciendo, eso es imposible, no lo voy a poder hacer. Es decir, estás paralizado. Emocionalmente has decidido internamente que tu matrimonio no va a sobrevivir, que esa adicción es imposible de sacudírtela, que ese comportamiento, esa forma de responder a la gente, esa forma de tratar a tu esposa, a tus hijos, a tus empleados, eso que tienes en ti es incambiable según tú. ¿Y sabes cuál es la verdad? Mientras sigas tratando de hacerlo tú, así vas a seguir. Por eso necesitamos tú y yo a Jesucristo. Porque para mí es imposible, pero para Él. ¿Se acuerdan cuando se acerca un joven rico y le dice, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y le dice, pues, sigue los mandamientos. No, ya los sigo. Dice, sí, entonces vende todos tus tiliches, regálaselos a los pobres y sígueme. Y el individuo dice, ¡bah! Y se va muy apesumbrado, ¿no? Y entonces le dice a los que están alrededor, en verdad les digo que sería más fácil para un camello pasar a través del ojo de una aguja que para un rico entrar al reino de los cielos. Y toda la gente que está alrededor dice, ¿y entonces quién se va a poder salvar? ¿Se acuerdan su respuesta? Marcos 10:27. Jesús los miró fijamente y les dijo, esto es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. ¿Oyeron esas palabras? Todo es posible. Y miren, ¿saben cuál es el riesgo de este tipo de mensajes? Les voy a decir cuál es. Estamos hablando el día de hoy de el cambio milagroso que Dios obra en el corazón de la gente para permitirles vivir la vida plena que pueden vivir viviendo para Él, para sus propósitos, basado en la forma en que Él te hizo, con planes que tenía desde antes de crear el universo para ti y para mí. Aquí estamos hablando de cómo Dios está tratando de liberarte de todas esas cosas que te tienen congelado para que puedas vivir esa vida. Pero la gente generalmente oye lo que quiere oír. Entonces cuando escuchan algo como Dios puede hacer cualquier cosa, dicen, entonces mañana dejo mi carrera, vendo mi casa, vendo mi coche y me voy a cantar y le voy a pedir a Dios que me dé la voz de Bono y entonces voy a ser cantante famoso. Voy a empezar el negocio que siempre he soñado porque ya vi que el vecino tiene ese negocio y se está haciendo millonario, entonces voy a invertir todo mi dinero en este negocio y ahora sí ya me va a ir muy bien, porque Dios puede hacer lo que quiera. ¿De eso está hablando? No. Está hablando de la transformación que Dios hace en tu corazón para que vivas para Él. Estamos congelados, estamos paralizados por cosas que hay en nuestro corazón, en nuestro pasado, en nuestra cabeza, que no nos dejan ver más allá de nuestras narices. Sí, tu necesidad más grande no es que Dios elimine tus problemas, no es que Dios cambie a la gente a tu alrededor. Tu necesidad más grande es ver el tamaño de Dios. Es que veas cuán grande, cuán misericordioso, cuán majestuoso es Dios. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que nos pasamos observando nuestros problemas día y noche. Tienes tus ojos puestos en las cosas que te paralizan, en las que te causan miedo, y entonces se ven gigantes. Pero cuando empiezas a poner tus ojos en Dios y seas consciente del tamaño de Dios, del poder de Dios, del amor que Dios tiene por ti, esos problemas empiezan a hacerse así. Y
y en comparación a Dios no son nada. Porque Dios puede hacer lo que sea. Y nos lo dice constantemente, déjamelo a mí. Yo sí puedo manejar estas cosas. Desde mi esquinita en el mundo, esos problemas para mí se ven imposibles. Pero cuando veo a Dios, digo, claro que es posible. ¿Y saben cuál es la mejor noticia? Que cuando le crees a Dios y empieza a hacer el movimiento de obedecerle, aunque parezca imposible, Dios te da el poder para hacerlo. ¿Qué es lo que pasó en la vida de este hombre? ¿Cuántas veces creen que se habrá tratado de levantar antes? Pero en el momento en que Dios le dice, párate, y él hace por levantarse, le da el poder y se levanta. Hace lo que no había podido hacer nunca en su vida. Y miren, dejen al paralítico por un momento, porque cuando pensamos en paralíticos, a lo mejor nos distrae de lo profundo que puede ser este mensaje para nosotros, y llévalo a tu vida. Aparte de muchas áreas que llevamos en nuestra iglesia, Karina y yo trabajamos especialmente con matrimonios en la consejería. No saben lo frustrante, lo desgarrante que es para nosotros ver la cantidad de matrimonios que hay en nuestra iglesia que están a un pelo del divorcio por esta parálisis emocional. Porque no se dan cuenta que son el paralítico, que ese comportamiento, esas actitudes, esa manera de tratar a su pareja, esas ganas de hacer cosas que no tienen nada que ver con el matrimonio, todas esas cosas que están viviendo, que dicen, ya no quiero ser así, es una parálisis emocional, y lo que necesitan es a Jesucristo en su vida, ver el tamaño de Dios y confiar en Él y creerle a Él. Está totalmente en su poder hacer esas transformaciones en nosotros si se lo permitimos. Entonces déjame preguntarte, ¿qué cambios necesita hacer Dios en tu vida hoy? ¿Cuál es el área? ¿En qué parte de tu vida necesitas creerle a Dios y ponerte en sus manos para que haga una transformación? Todos los que estamos aquí somos como el paralítico. En algún área de nuestra vida estamos paralizados. Y sabemos que Dios tiene el poder para hacer el cambio, pero nada más saber eso no te ayuda, Tienes que hacer lo que hizo este individuo. Fíjense, que hizo 3 cosas. Buscó a Cristo, creyó que Cristo tenía el poder de transformarlo, y cuando le dio una orden, aunque le parecía imposible, obedeció. ¿Qué hubiera pasado si ni siquiera lo intenta? Entonces ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a actuar? O a lo mejor piensas que eres la única persona en este mundo que su problema es más grande que Dios. Dios no va a poder. Si ya te cansaste de estar agotado tratando de hacer estas cosas por tu propia fuerza,